Javier Milei asegura que mientras más se atrasen con la ley ómnibus en el Congreso, más se verá reflejado en los argentinos. Si no se aprueba, vamos a tener que hacer un ajuste mayor al que estamos teniendo. O se ponen los pantalones largos para que los argentinos estemos mejor, o el mercado nos pasa la factura. Nosotros de ninguna manera vamos a habilitar políticas que generen un desastre. Por lo tanto, nosotros la austeridad es no negociable y los daños que sufra la población en profundidad y en tiempo están del lado del Congreso en si hace las cosas bien o si se dedican a hacer fulbito para la tribuna, mientras que le arruinan la vida a los argentinos, como han hecho en los últimos 40 años, sin duda. Es muy importante porque esta vez es un esfuerzo que vale la pena. Es decir, en general todos los esfuerzos que se hicieron en Argentina fueron esfuerzos donde siempre perdía el sector privado y nunca el sector público. Esta es la primera vez que en un ajuste el que pierde es el sector público. Usted es economista, para pedirle una explicación de esto, digo, uno lee la historia y ve lo que, no sé, Israel hizo en su momento, en el año 84, también un brutal ajuste fiscal, digo, es tremendo, y aparte lo hizo con mucho éxito. Israel hoy es una potencia. ¿Cómo hizo Israel para bajar de 500 a 16 la inflación en apenas 2 meses? ¿Y por qué acá tenemos que esperar tanto tiempo para que la inflación baje? Digo, ¿cuál es la diferencia entre una herramienta y la otra? A ver, nosotros de hecho estamos aplicando un programa en ese sentido, lo fiscal, eh, algo más agresivo todavía que el de Simón Pérez. Eh, pero el punto es que es mucho más fácil bajar la inflación de niveles muy altos a bajos que, digamos, de niveles medios a bajos. Digo, porque hay otros efectos, vos le corriste un mes algo y el efecto de la licuación es tremendo. Claro. Entonces, eso es un tema no trivial, pero bueno, uno toma la situación que está y tiene que arreglar la que está, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero déjame mencionarte algo Sí, más, cómo no. porque muy correctamente señalás el caso de Israel y que después se volvió una potencia. Vos fíjate esto, nosotros con lo que es el DNU y la ley de bases, vos sabés que si estuvieran ya puesta en marcha, Argentina subiría 90 puestos en el ranking de libertad económica. Es decir, Argentina estaría en condiciones de entrar en un sendero para que en un lapso de tiempo razonable se parezca a países como, por ejemplo, Francia y Alemania. Claro. Hoy leía en el diario Perfil, en la página 8, hay una entrevista a Andrés Rodríguez de UPCN. El título que pone Perfil es: La gente va a llegar a marzo totalmente ahogada. ¿Cómo, digamos, primero, qué tiene usted para decir de este tipo de declaraciones o este tipo de pronósticos, digamos, y si es así o si usted ve otro horizonte? Nosotros, no es, a ver, bueno, que me proponga cuál es la alternativa. De seguir con el modelo de masa y que, digamos, estábamos, digamos, a las puertas de una hiperinflación. Porque el punto es cuál es el camino alternativo, cuál es la alternativa. Es decir, es un, digamos, es Dios tiene un nombre, esa falacia, que es comparar contra el paraíso. Y sí, contra el paraíso todo es horrible. Claro. Estaba viendo acá la inflación de otros países de la región, y lo digo con mucho respeto, pero países que no tienen como nosotros 5 regiones climáticas, no tienen ni geográficas tampoco, no tienen una plataforma oceánica, no tienen vaca muerta, no tienen litio, no tienen energía eólica solar, no tienen nuestro patrimonio cultural también, tenemos escritores, artistas, tenemos un papa argentino, tenemos a Messi, un montón de cosas que nos hacen un país rico. Ahora miro la inflación, por ejemplo, de Brasil, anual 3,7, la de Chile 3,9. No sé, quiero recorrer, digo, los países de la región. Guatemala 4,2. No sé, voy a tratar de ya, los tengo por orden alfabético. Paraguay 3,7. Y la verdad que me da mucha envidia. Digo, ¿por qué países con mucho menos recursos que nosotros tienen inflación normal y un país tan rico como el nuestro tiene una inflación de 211,4? Bueno, en primer lugar es porque no hay una relación entre tener recursos e inflación. O sea, eso, no hay una relación entre eso. Ese es el primer punto. El segundo punto es
mientras que en todo el mundo se entendió que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque subió la oferta o porque cayó la demanda o las dos cosas a la vez. Acá se sigue hablando de la inflación multicausal, digamos, de la inflación estructural, de la puja distributiva. Es decir, acá se atrasa, no sé, pero te diría que por lo menos 70, 80 años en la calidad de la discusión inflacionaria, y por eso seguimos teniendo inflación. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces Argentina emite tanto dinero? ¿Y sabes qué vas a encontrar atrás de por qué emite tanto dinero? Y porque tiene déficit fiscal. Claro. Entonces el problema es que los políticos gastan demasiado y gastan por encima de los recursos que disponen, y consecuentemente son una máquina de generar inflación, y claramente esa distorsión que causa la inflación en el sistema de precios termina penalizando el crecimiento económico. El otro día el ministro Caputo, cuando anunció el acuerdo con el fondo, hablaba también de qué pasaría en la Argentina si no se aprueba la ley ómnibus, y digamos, lo que planteó es que en caso de que no se apruebe la ley, hay como un nuevo programa de ajuste, un poco más profundo. ¿Puede explicitar eso, presidente, por favor? Claro, si la ley no avanza, nosotros estamos... El déficit cero no es negociable. Como sea. El déficit cero no es negociable. Es decir, no importa qué pase alrededor, el déficit cero no se negocia. O sea, vamos a déficit cero. Entonces, porque nosotros entendemos que el origen de todos los males es, digamos, el Estado, o sea, el déficit y los políticos generando déficit fiscal. Por lo tanto, el déficit cero no se negocia. Y si nosotros nos encontramos en un contexto más adverso, ya sea o porque tiene que caer más la actividad, o porque baja menos la tasa de interés, o tuviéramos un menor acceso a los mercados de capitales, eso haría que la economía tuviera menos recursos, y por ende, como no se negocia el déficit cero, digamos, el ajuste que habría que hacer sería mayor. O se ponen los pantalones largos para que los argentinos estemos mejor, o el mercado nos pasa la factura. Nosotros de ninguna manera vamos a habilitar políticas que generen un desastre. Por lo tanto, nosotros, la austeridad es no negociable, y los daños que sufra la población en profundidad y en tiempo están del lado del Congreso, en si hace las cosas bien o si se dedican a hacer fulbito para la tribuna, mientras que le arruinan la vida a los argentinos, como han hecho en los últimos 40 años, sin dudas. ¿Esto significa, presidente, que, por ejemplo, sería subsidio cero a la energía del transporte? El subsidio se va a eliminar en 3 años, o sea, y eso está diseñado en el programa fiscal. Es decir, siempre los mecanismos de mercado son superiores a los mecanismos que promueve el Estado. Digo, el Estado siempre produce daño. Nada de lo que hace el Estado lo hace bien. Una de las cosas que se criticó mucho de lo que nosotros arrancamos con lo que tiene que ver con la política fiscal y el saneamiento del Banco Central, el sinceramiento cambiario, es que se criticó que el Banco Central no era independiente. Es cierto. Ok, la pregunta es, pero el Banco Central que recibimos está absolutamente quebrado. Sí. ¿Y quién lo quebró? El Estado. Entonces, vos no podés saltar de una solución a la otra sin hacer una transición, porque en realidad, ¿quién quebró al Banco Central? El Estado. Entonces, esa recomposición la tenés que hacer de manera, digamos, articulada entre un lado y el otro, porque en el fondo quien quebró al Banco Central es el Estado. Presidente, no quiero dejar de preguntarle, usted recién hablaba del tema aeronáutico. Hay un título hoy en todos los medios, dice: por falta de dólares para pagar a sus proveedores, Flybondi informó que podrían quedar varados unos 1.300 pasajeros por día. Según la empresa de capitales estadounidenses, 70% de sus costos están ligados al dólar, y sus dificultades son por restricciones pasadas y actuales. Los potenciales pasajeros afectados equivalen a un 15% del total que transporta la low cost. ¿Qué tiene para decirle a esta situación? ¿Usted cree que esta situación, digamos, viene de ahora?
Ah, viene de antes. Yo le cuento que el gobierno anterior dejó una deuda de CIRA por 50.000 millones de dólares, que nosotros estamos tratando de arreglar. Es decir, lo que ha hecho el gobierno anterior es decir, usted se da cuenta, ¿qué era la CIRA? Vendieron los dólares que no tenían. Claro. O sea, es una Entonces, trampa mortal. nosotros venimos a arreglar eso. ¿A usted le parece, digamos, tenemos que venir a arreglar los 50.000 millones de dólares que vendió el gobierno anterior sin tenerlos? Claro. Esto está bueno, presidente, que sabe que empieza a vender algo a cambio de que lo pague usted mañana. O sea, bueno, cuando usted llegue mañana, digamos, nada, usted puede agarrar y hacer un pagadiós como harían los populistas impresentables de las Pampas, o agarrar, ponernos los pantalones largos y resolver el problema. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Resolver el problema. O sea, a mí no me eligieron para ponerme a llorar, a mí me eligieron para resolver el problema. Bueno, yo estoy resolviendo problemas. Está bueno que explique esto, porque hay muchas cosas que el kirchnerismo le está adjudicando a usted. No sé, veo títulos, la inflación de Milei. Milei emitió... o estos títulos con respecto a los problemas que tienen algunas empresas por, digamos, el atraso, ¿no?, de algunas cuestiones de los últimos meses. ¿Por qué no cuenta usted, aprovechando que estamos en un domingo, que los domingos uno habla con más tranquilidad, que, digamos, se toma más rato para contar varias cosas? ¿Cómo es el tema de la inercia de las cosas que le dejó el gobierno anterior? El ejemplo de la emisión monetaria, que estaba programada para diciembre, pero que se programó en noviembre y que ahora se la adjudican a usted, o el tema de la inflación de los 25 puntos, que se la quieren adjudicar a usted. ¿Puede explicar un poco cómo es, digamos, la dinámica de una persona que viene, agarra un gobierno y de repente se encuentra en el cajón con un montón de cosas que tiene que resolver que le dejó el inquilino anterior? ¿Cómo es el asunto? A ver, por ejemplo, en materia monetaria, el rezago de la política monetaria oscila entre 18 y 24 meses. Es decir, por más que nosotros estemos haciendo un trabajo a brazo partido, va a haber que purgar por lo menos 1 año y medio. Primer punto. Segundo punto, nos dejaron vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Nos dejaron la deuda de las CIRAs adentro del Banco Central por el equivalente de 50.000 millones de dólares. Habían dejado caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por el incumplimiento de la meta del resultado primario, que hacía que tuviéramos un problema por 25.000 millones de dólares. Digo, el déficit fiscal en 5 puntos del PBI, el déficit del Banco Central en 10 puntos del PBI, los déficits gemelos por el equivalente de 17 puntos del PBI, es decir, todos elementos que describen una economía a punto de estallar, una inflación que venía viajando a niveles del 7.500% anual, digamos, en lo que eran las 2 primeras semanas de diciembre. Bueno, nosotros estamos tratando de evitar esa catástrofe. Pero quiere que le mande el mejor síntoma de lo que fueron los últimos 23 años de política económica en la Argentina. Cuéntemelo. Durante la convertibilidad, el salario promedio en Argentina era de $1.800. Hoy es de 300, Gonzalo, listo. No hay nada más que decir. Claro. Todo el Estado presente, el populismo, todo esto que hizo, nos hizo más pobres. Porque además, si nosotros hubiéramos mantenido la tendencia, hoy tendríamos un PBI un salario promedio de $3.600. ¿Qué quiere decir esto? Que el populismo kirchnerista nos dividió los ingresos por 12 veces. Entonces, cuando miramos el precio de la carne, el precio de los servicios públicos, cualquiera de esos precios, el precio de la nafta, el problema no es lo que cuesta la nafta, ¿sí?, o los servicios públicos. El problema es que nos dividieron por 12 nuestros ingresos. Quiere decir que cayeron un 91,5% nuestros ingresos. Y la clave está en la comunicación, ¿no? De que los sectores, digamos, comprendan estas cosas y, digamos, por eso yo le decía el otro día que creo que esto depende mucho de su capacidad de comunicar estas cosas, no solamente de ejecutar las políticas. Bueno, trataremos de comunicar lo mejor posible, pero yo creo que la gente lo está entendiendo. Fíjese el fiasco que se llevan algunos canales de televisión que salen a buscar personas quejándose y se encuentran con unos cachetazos tremendos donde la gente está perfectamente consustanciada con lo que hay que hacer, entendió perfectamente lo que hay que hacer. Es más, les sale tan mal eso que contratan actores para mentir y hacer este tipo de cosas, ¿no?